Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos ya a la cuarta y última sesión del módulo 2 de la información al conocimiento. Vamos a esperar unos minutos más, esperando que algunos otros pudieran conectarse. De lo contrario, pues empezaríamos. Consideren que dejo la sesión grabada, entonces, si en este momento no pudieran ingresar, yo les pediría que en algún otro, yo les voy a dejar el enlace para que puedan ingresar, puedan estar enterados de lo que vamos a revisar el día de hoy. Muy bien, vamos a esperar si hay algún participante, todavía no. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Fíjense que me he dado cuenta que pocos ingresan a la sesión y en este sentido, de pronto pierden de vista algunos de los aspectos que revisamos para la realización de sus actividades. Es importante que estén en la sesión porque se abordan evidentemente aspectos importantes y cuando ustedes no están, pues de pronto me llegan a preguntar situaciones que revisamos durante la sesión síncrona y evidentemente pues es mi responsabilidad eh, disipar sus dudas. Sin embargo, yo los invitaría a que se dieran un tiempo tanto para la revisión de los materiales, evidentemente, como para la revisión de la sesión síncrona que dejo grabada, dejo el enlace en YouTube al término de la sesión, porque la aplicación Zoom no nos permite volver a acceder a este enlace una vez que termina la sesión. Sin embargo, ustedes pueden ingresar en lo sucesivo a partir del enlace que yo les comparto de YouTube. Muy bien, vamos a ver. Tengan presente que las actividades que ustedes enviaron en la semana 3 solamente vamos a tener hasta bueno, teníamos el día de hoy, de ayer para hacer la entrega y yo tengo hasta el día viernes 24 para poder evaluar esas actividades. Con relación al proyecto integrador y al foro de integración, consideren que el domingo es el cierre del módulo 2. En este sentido, ya no habrá posibilidad de entregar ninguna actividad. ¿Por qué? Pues porque ustedes sabrán que todos los módulos siempre se evalúan o que terminan las actividades el domingo para el día martes tener ya prácticamente nuestro portafolio de evidencias concluido. En ese sentido, no habrá prórrogas para ninguna entrega y yo los invito a que no se atrasen con las actividades, que sean puntuales. Recuerden que el proyecto integrador es uno de los aspectos que mayor valor tiene en este módulo y evidentemente en todos. Entonces hay que organizarse con el fin de concluir satisfactoriamente. Vamos a iniciar de una vez esta sesión para poder revisar los aspectos que nos ocupan con relación a la semana de integración, que es la última semana de este módulo 2. Entonces voy a empezar a compartir la presentación que preparé para el día de hoy, miércoles 22. Ahí está. Déjenme ver. Ahí está. Muy bien. Pues hoy tenemos que revisar básicamente dos aspectos del módulo de la información y el conocimiento que tienen que ver con el proyecto integrador y con el foro de integración. Sin embargo, vamos a hacer un breve recuento de lo que estuvimos revisando. Para ello vamos a comenzar conociendo cuáles son los aprendizajes esperados de la semana 4, los temas de la semana, las características que debe contener su proyecto integrador, la participación, las 5 colaboraciones que se piden en el foro de integración de saberes,
En un quinto momento vamos a hablar sobre algunas recomendaciones que yo siempre les sugiero para poder hacer sus actividades y en último momento vamos a disipar algunas dudas que se generen a partir de la sesión del día de hoy. Bien. ¿Cuál es la intención de la semana de integración de saberes? Bueno, durante esta semana fortalecerán los aprendizajes que adquirieron en las 3 semanas de tu módulo, por lo que es necesario que los recuperen o los repases para que realices las actividades finales de manera satisfactoria y que utilicen sinónimos, antónimos y manejen adecuadamente la polisemia de las palabras. En el caso de los temas que ya se revisaron, bueno, yo siempre insisto cada vez que concluye un módulo que este es el momento en el que ustedes tendrán que dar cuenta de lo que aprendieron a lo largo de estas 4 semanas de trabajo y entonces vamos a evidenciar qué habilidades, qué conocimientos adquirieron y desarrollaron para seguir avanzando en esta modalidad de trabajo. Así, en el caso de los sinónimos, antónimos, pues es importante que ustedes vayan adquiriendo diversas palabras que les permitan poder expresarse tanto de manera oral como de manera escrita de manera más fluida. Bueno, el primer tema que vamos a revisar es el proyecto de vida. Ustedes sabrán que el proyecto integrador está justamente orientado a este tema. Y ya habíamos revisado en la semana 1, si ustedes recordarán, que tenía que ver justamente con el proyecto de vida. En esa ocasión, ya les decía yo que lo vamos a definir como un conjunto de pasos o acciones organizadas y orientadas hacia una meta de mediano o largo plazo. Pero también algo que es importante considerar es que para el caso eh, del proyecto de vida, lo vamos a tener que ver desde una manera integral, es decir, una manera holística, una manera general. ¿Por qué? Porque el proyecto de vida tiene que ver no solo con cuestiones personales, sino incluye una gran diversidad de elementos. Está el aspecto educativo, tiene que ver también con el empleo, con la seguridad financiera, la familia y las relaciones, la responsabilidad social, la vida independiente, el tiempo libre y el ocio. Es importante que cuando nosotros establezcamos un proyecto de vida, pues tengamos una mirada muy, muy amplia, porque de pronto únicamente nos centramos en un aspecto de la vida, en lo familiar o en el empleo, pero descuidamos muchas otras cosas que también son importantes y que como seres humanos evidentemente tenemos que recuperar. Vamos a empezar por el aspecto del empleo. En este caso, lo que se pide es que ustedes consideren el papel del trabajador. Y si en este caso su plan de trabajo es compatible con sus estudios o si existe la posibilidad de emprender un proyecto laboral independiente. Recuerden que los proyectos de vida siempre están definidos a partir de plazos que pueden ser cortos, medianos o largos. En este caso, cuando hablamos del empleo, hay que virar hacia un futuro y concebir cómo laboralmente nos visualizamos. O si en este momento, a mediano plazo o a corto plazo, estamos pensando en poner un negocio, emprender, no sé, una pequeña empresa, conseguir, o bien hay algunos que ya están trabajando, pero que a lo mejor su propósito es aspirar a otro cargo diferente al que tienen o a una función distinta también. En el caso de la educación, es que ustedes también puedan considerar el hecho de decidir si van a continuar o no con prepa en línea CEP. Y además, eso sería como a corto plazo, pero además de esto, si están pensando, si están visualizándose como universitarios, es decir, como estudiantes que desean concluir una carrera, una licenciatura y por lo tanto van a ingresar a la educación superior. A corto plazo, pues evidentemente sería concluir cada uno de los módulos, pero a largo plazo
sí probablemente sería no solo concluir prepa en línea CEP, sino también una carrera. En el caso de la seguridad financiera, fíjense que hay una cuestión aquí que culturalmente nos está golpeando mucho porque como latinoamericanos, y bueno, voy a hablar particularmente de los mexicanos, a veces no hay una cultura del ahorro, no hay una cultura de la prevención, y entonces yo entiendo que muchos vamos al día, ¿verdad? Y que aunque se quisiera ahorrar, a veces es complejo. Sin embargo, en este aspecto de la seguridad financiera, es que ustedes reflexionen sobre la importancia del ahorro para el futuro, ya sea por cuenta propia, es decir, a través de los bancos o vía los fondos de ahorro y pensiones. Asimismo, que planteen sus metas para alcanzar una mejor opción de empleo o insertarse por primera vez en el campo laboral. En el caso de la vida independiente, aquí evidentemente es una cuestión eh, muy diferenciada porque habrá quienes ya vivan solos, a lo mejor otros viven con sus padres, a lo mejor otros ya viven con pareja eh, o con amigos, pero sí es importante que también consideremos este aspecto. ¿Cómo nos vemos a corto, a mediano y a largo plazo? En el caso de la familia y las relaciones sociales, también seguramente hay quienes ya tienen una familia, quienes ya tienen hijos, quienes ya se casaron o están viviendo juntos. Sin embargo, habría que plantearse también cómo se conciben en determinado tiempo y cómo, si es que tienen familia, esta constituye parte de una comunidad que ejerce sus derechos y cumple sus obligaciones. En el caso de la responsabilidad social es otro aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque indica objetivos relacionados con su participación activa en la toma de decisiones de la comunidad, el ejercicio pleno de sus derechos, presenta alternativas para la solución de los problemas cotidianos, como el cuidado del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos y constitucionales, entre otros asuntos. Y por último, el que tiene que ver con el tiempo libre y el ocio, está enfocado en actividades recreativas, culturales, artísticas, físicas, y que también ahí yo, por ejemplo, planteo que al inicio del año, uno de los proyectos a mediano plazo es, por ejemplo, asistir al gimnasio o hacer ejercicio determinado tiempo y a veces mucha gente declina en ese trayecto. ¿Por qué? Pues porque se aburre, porque se cansa, porque a lo mejor sus ocupaciones no le permiten continuar haciendo. Bueno, estos son los 7 aspectos que ustedes deben de considerar a la hora de hacer su proyecto de vida y que vamos a revisar de manera más minuciosa en un momento más cuando revisemos las características de su proyecto integrado. Otro aspecto que estuvimos revisando también la primera semana tiene que ver con las clases de palabras. En esa ocasión yo les decía que todo lo que hablamos siempre lo podemos clasificar dentro de categorías gramaticales, ¿no? Categorías que indican qué tipo de palabra es la que estamos utilizando. Y ya les decía yo desde aquella ocasión que lo que expresamos, ya sea de manera oral o de manera escrita, está, digamos, se constituye o se encuentra dentro de una clasificación. Está, por ejemplo, el caso de los sustantivos, que nombran personas, animales, lugares, conceptos abstractos, etc. En el caso de los verbos, indican acciones, eh, deben de tener elementos de número, tiempo, modo y aspecto, como hay el ejemplo, el estudiante es responsable, el verbo que es el que aparece en color morado, pues es un verbo que está en tercera persona del singular y que está en tiempo presente del indicativo. En el caso de los adjetivos, todo el tiempo los utilizamos. ¿Por qué? Porque calificamos o determinamos a los sustantivos. Aquí decimos, las mujeres son inteligentes, aquel carro es mío. Entonces, es muy frecuente que siempre estemos determinando a los objetos, a los animales, a las personas, etcétera, etcétera. En el caso de los adverbios, que son los que modifican o complementan un verbo, ahí está. Nunca voy a terminar mi tarea. El nunca es un adverbio
de tiempo que modifica el verbo voy. También hay artículos que indican persona, animal o cosa, y se dividen en singular y en plural y en masculino y en femenino. Aquí en este caso, uno de los ejemplos es el perro ladró. Él es un artículo que está en masculino y además en singular. En el caso de las preposiciones, indican la relación entre dos elementos. Ahí viene el ejemplo, estoy con la espada contra la pared. Ahí el con lo que hace es establecer la relación entre estoy y la, y en el caso de contra, establecer la relación con espalda y con la. En el caso de las conjunciones, nos permiten establecer una relación, es decir, unen, coordinan o subordinan dos palabras, frases u oraciones, y ahí viene, ¿quieres sopa o crema? Y ahí esa O, pues es una O disyuntiva, porque hay que tomar una decisión, pero lo que hace es establecer una relación entre esas dos palabras. En el caso de los pronombres, como su nombre lo indica, designan a una persona, animal o cosa, pero lo que hacen es que sustituyen al nombre. Y ahí vienen los ejemplos. Yo, esto, mío, alguien, que, ese, aquel, aquellas y aquella. Ahí viene un ejemplo. Yo quiero escribir. En el caso de el yo, está sustituyendo al nombre. En lugar de decir Luis, digo yo, y ese yo está sustituyendo a mi nombre. En el caso de las interjecciones, son palabras invariables que expresan emociones o impresiones. O sirven para apelar al oyente, es decir, para convencerlo, para llamar su atención. Y ahí viene, generalmente escriben entre signos de admiración, y un ejemplo es cuidado con el perro. Ese cuidado no es una interjección porque lo que hace es llamar la atención o la precaución del interlocutor. Y bueno, por ejemplo, para demostrar que todas estas palabras se pueden hallar en las expresiones que utilizamos en la vida cotidiana, el hecho de decir, por ejemplo, el proyecto integrador es sencillo, ahí en esa frase podemos encontrar diversos tipos de palabras. Él, en este caso, es un artículo que está en masculino y en singular. Proyecto es un sustantivo, integrador es un adjetivo calificativo porque determina el sustantivo, es el verbo que está en presente del singular, y sencillo es un adjetivo calificativo. Entonces ahí vemos como en esta frase, en esta expresión, podemos encontrar diversas palabras. Pero más allá de que ustedes se aprendan o memoricen las definiciones, la idea es que ustedes puedan utilizarlas de manera pertinente a la hora de escribir y a la hora de hablar. Otro de los temas que revisamos también en la primera semana de trabajo fueron las estrategias de lectura, que ya hemos estado trabajando y que ustedes ya habían abordado en otros módulos, y que lo que intentan es que establecer esta relación entre el texto y el lector. Y lo que hacen las estrategias de lectura es que los lectores podamos tener técnicas para poder acercarnos a los textos y comprenderlos, sistematizarlos, resumirlos, etc. Recuerden que las estrategias, de acuerdo a la temporalidad, es decir, al momento en el que las estamos utilizando, las podemos clasificar en antes, durante y después. Antes, por ejemplo, cuando hojeamos o cuando echamos un vistazo al texto que vamos a leer, identificamos el tipo de letra, los títulos, las imágenes, cómo está distribuido en párrafos, en columnas, si tiene subtítulos, qué tipo de texto es o dónde aparece publicado, quizá en un periódico, quizá en un libro, quizá en una revista. En el caso del durante es lo que estamos haciendo. En ese momento que estamos leyendo, establecemos quizá algunos parámetros para poder comprender el texto y hacemos subrayados, por ejemplo. Podemos quizá también hacer anotaciones al margen. Podríamos también destacar ciertas palabras
enumerar las ideas principales, diferenciarlas de las ideas secundarias, que fue lo que estuvimos haciendo con el resumen. Y en el después viene la sistematización, es decir, lo que da cuenta de qué tanto pudimos comprender el texto y que lo demostramos ya sea a través de un resumen, de una síntesis, de una paráfrasis, de un mapa conceptual, mental, etcétera, etcétera. Y que también la recomendación es que lejos de que sepan la definición de qué son las estrategias de lectura, ustedes puedan implementarlas a la hora de aproximarse a los textos que se les sugieren. En el caso de los signos de puntuación, ahí hay algunos detalles en sus trabajos. Noto que de pronto hacen falta comas, que no ponen puntos y aparte después de, al término de un párrafo y al iniciar el otro, o que hay muchas comas y que no utilizan puntos. Recuerden, cuando hay una oración simple, se termina ahí, y entonces ponemos un punto y comenzamos otra idea. Ahí puede ser en ese mismo párrafo. Entonces, es importante que ustedes revisen tanto los recursos que les he sugerido en sus retroalimentaciones, como los que Prepa en línea CEP nos da a través de la plataforma y que además son muy buenos, algunos son interactivos. Repito, si nosotros nos habituamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo, lejos de estar memorizando cuáles son, eso nos va a dar pauta, evidentemente, para que podamos aprender a escribir mejor y nuestra redacción sea mucho más clara, mucho más fluida. ¿Cómo los vamos a definir a los signos de puntuación? Como, bueno, son utilizados para marcar pausas y entonación con que deben leerse los enunciados, organizan el discurso y sus diferentes elementos para facilitar su comprensión, evitar posibles ambigüedades en textos que, sin su empleo, podrían tener interpretaciones diferentes y señalar el carácter especial de determinados fragmentos de texto. ¿Vale? ¿Cuáles son los signos de puntuación? Las comas, los puntos de seguido, los puntos de aparte, el punto final, las comillas, el punto y coma. ¿Cuál otro? Las diéresis, es decir, los dos puntitos que se colocan en ciertas palabras como pingüino, por ejemplo, y que muchas personas no utilizan. Es importante el uso de todo este tipo de recursos porque es lo que permite comprender las palabras adecuadamente. Vamos a ver ahora el caso de, bueno, en el caso de los signos de puntuación también me faltó comentarles acerca de los dos puntos, los paréntesis y los puntos suspensivos. Ahí revisen ese material, es muy bueno, vienen ejemplos muy representativos que seguramente a ustedes les van a ayudar para poder ponerlos en práctica. Bien. En la acentuación, fíjense que yo he notado una mejoría muy importante en sus actividades. Noto que cada vez hay menos dificultades para escribir y eso me da mucho gusto porque veo que están revisando los recursos que les estoy compartiendo y que hay un esfuerzo y un interés por escribir mejor, que hay quienes seguramente releen varias veces su actividad para poder encontrar errores y poder autocorregirse. Y esa es una de las labores importantes que ustedes tienen que hacer desde esta modalidad de trabajo. Ya no solo es el facilitador el que identifica los errores, sino son ustedes los que a través de la revisión constante de lo que escriben pueden identificar estos errores y los pueden corregir. Bien, ¿cómo vamos a definir los acentos? Los acentos son, bueno, por principio de cuentas, las palabras se dividen en sílabas, las cuales son unidades que escuchamos y suelen tener al menos una vocal. En este caso, rápido está dividido en tres palabras y una de esas, perdón, en tres sílabas, y una de esas sílabas tiene una mayor entonación. A esa sílaba se le llama sílaba tónica.
Hay palabras que se acentúan de manera gráfica, es decir, a las que se les coloca la tilde, y hay otras que no. Por ejemplo, oso. En este caso, rápido es una palabra que se acentúa en la letra A y la identificamos ahí claramente la sílaba tónica. ¿Por qué? Porque es la que suena con mayor intensidad. De acuerdo a la acentuación, es decir, el lugar en el que las palabras llevan el acento, donde podamos identificar la sílaba tónica, vamos a clasificarlas en tres: en agudas, graves y en esdrújulas y sobresdrújulas. Cuando las palabras terminan en N, S o vocal, se acentúan en el caso de avión, bebé, café, autobús, mamá. Hay algunas excepciones, como por ejemplo robots. En el caso de las graves, mayormente nuestro vocabulario está, o nuestro léxico está integrado por palabras graves, y son aquellas que, a diferencia de las agudas, no terminan en N, S o vocal, como por ejemplo ángel, azúcar, dólar, energía. Hay también, evidentemente, sus excepciones cuando terminan en S, como el caso de cómics. Y las esdrújulas y sobresdrújulas siempre llevan tilde en la penúltima sílaba. Y ahí está, perdón, en la antepenúltima. En la antepenúltima, el caso de círculo, de sábado y de teléfono. ¿Vale? Bien. Veo que hay quienes, por ejemplo, no acentúan las mayúsculas. La Real Academia de la Lengua ha dicho que tanto las palabras que se escriben con minúsculas como las que se escriben con mayúsculas deben de tener tilde. Entonces es falso que no se acentúan. Hay algunos monosílabos, es decir, las palabras de una sílaba, que no se tildan, a menos que se quiera distinguir el significado. Y ahí vienen dos. El se sin acento, sin tilde, cuando es pronombre, y que viene el ejemplo, se lo compró ayer. Y el caso de se, del verbo saber o ser, y ese sí lleva tilde. Entonces ahí hay una distinción, sirve para diferenciar. Bien, cuando ustedes escriban, yo les sugiero que revisen muy bien el significado de las palabras, el uso correcto que le vamos a dar, pero que también relean las veces que sea necesario para identificar estos errores ortográficos de acentuación y que puedan corregirlos, repito, de manera autónoma. El proceso de escritura, que fue otro tema que estuvimos revisando, pues consta de una serie de pasos. Ya decíamos que el primero de ellos es la planeación y que es conocida también como la preescritura. Y ahí tiene que ver con el acercamiento general a lo que vamos a escribir, pero que es un elemento determinante. ¿Por qué? Porque ahí vamos a identificar o plantearnos el tema del que queremos comunicar. Es la identificación de la idea central o la tesis que condiciona el desarrollo del texto. ¿Cuál es el propósito? Tenemos que definir si queremos informar, explicar, convencer, dar instrucciones, etcétera. ¿Quién va a ser nuestro destinatario? Es decir, ¿a quién se va a dirigir este texto? ¿Cuál es la mejor forma de escribir para él? ¿Y cuáles son sus características y sus necesidades? No es lo mismo, por ejemplo, escribir una carta formal, ya decíamos en esa ocasión, en la semana 1, que escribir una carta de amor. Evidentemente van a ser diferentes destinatarios y por lo tanto el proceso de escritura será distinto. En el caso de los tipos de texto, vamos a definir si vamos a escribir una narración, una descripción, una explicación, una comparación, una argumentación, etc. Y en el caso de la investigación preliminar, es muy importante que cuando escribamos, pues investiguemos, porque de lo contrario, lo único que hacemos es quedar en supuestos. Yo no dudo que a través de lo que ustedes saben pueden escribir, pero evidentemente cuando queremos escribir algo de manera sustentada, cuando queremos profundizar en las ideas, lo ideal es que podamos investigar para que nuestro texto tenga un mayor soporte, tenga una mayor calidad. Pero después de la planeación viene la redacción.
La redacción, que es una palabra latina que significa acción y efecto de redactar, y que es poner por escrito algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad. Y cuando redactamos, lo podemos hacer desde dos formas. Desde la mirada narrativa, es decir, a través de un relato, que puede ser ficticio o verídico, que ustedes para eso ya escribieron su relato la semana pasada, y también puede ser expositivo, también conocido como informativo, y su función es informar y difundir conocimientos de forma clara y concisa. Una vez que escribimos, lo que vamos a hacer es pasar a un elemento, a un momento muy importante, que es la revisión. Algunos autores sugieren dejar pasar un poco de tiempo antes de releer la primera redacción, con la finalidad de que la lectura madure y proporcione un panorama claro y global del escrito. Fíjense que a mí me gusta mucho escribir, sin embargo, cuando yo escribo me pongo muy exigente conmigo mismo, porque eh, termino el texto, o a veces incluso voy terminando solamente un párrafo y lo releo y me doy cuenta que la idea no es tan clara, y borro y sustituyo palabras e implemento otras. Entonces, eso me permite que a lo largo de la redacción yo me vaya quedando satisfecho con lo que voy escribiendo, pero una vez que he concluido el texto, lo vuelvo a releer las veces que sea necesario, y me doy cuenta que hay a lo mejor expresiones que puedo modificar, que puedo cambiar, ¿no? A lo mejor la entrada, los marcadores discursivos, para poder identificar claramente la introducción, el desarrollo, la conclusión. ¿Vale? Ahí está. Y en el último aspecto tenemos la reescritura, ¿no? Cuando una vez ya revisamos y podemos hacer cambios, podemos hacer modificaciones, y refleja la incorporación de los aspectos detallados en la lista de corrección. A lo mejor identificamos que había oraciones mal construidas y entonces las corregimos. Quizá el vocabulario que habíamos utilizado no era tan concreto, entonces utilizamos uno más pertinente, identificamos errores ortográficos y los corregimos, y a lo mejor había expresiones ambiguas, es decir, poco claras, y entonces las modificamos para que sea un texto entendible. También revisamos otro de los aspectos que estuvimos trabajando, es el que tenía que ver con las estrategias de aprendizaje, y las definíamos como secuencias de actividades cuya ejecución tienen el fin de facilitar la adquisición, almacenamiento, recuperación y uso del conocimiento, pero que también, y vuelvo a insistir, ¿verdad?, que la idea es que ustedes puedan implementarlas, puedan utilizarlas a la hora de estudiar, que las utilicen no solamente cuando hay un examen, sino de manera permanente, porque eso les va a permitir tener un abanico más amplio de posibilidades para poder aproximarse a los textos, poder comprenderlos. Y cuando uno tiene estrategias de aprendizaje muy claras, uno puede incluso eh, gestionar su propio aprendizaje. No necesitamos de otro, porque nosotros podemos resolverlo por nuestra propia cuenta. Otros temas que estuvimos revisando, particularmente la semana pasada, es el que tenía que ver con el relato. Ya decíamos, en el caso del relato, lo definimos como una narración breve y estructurada de historia, las cuales pueden ser ficción o representar personajes de sucesos reales. De manera simple, lo definimos como la forma en la que el escritor cuenta una historia, entendida esta como la reconstrucción cronológica de los acontecimientos. ¿Cuáles son las características de los relatos? Bueno, decíamos desde aquella ocasión que tienen como finalidad contar con énfasis momentos decisivos para su desarrollo, empezar a hablar de la cuestión y hacerlo de forma interesante, evitar los detalles o descripciones lentas, propiciar que sea una lectura sin dificultades, evitar un relato dentro de otro relato, ya que esto sería una novela, dejar espacio para el asombro, pero no para la meditación,
Y finalmente, considerar que el relato es acción, acción, acción. ¿Vale? Es como tiene que ser muy dinámico, tienen que pasar diversas cosas, diversos sucesos para que el lector pueda interesarse. Incluso ustedes hicieron muy buenos trabajos la semana pasada porque comentaban, pues, relataban los aspectos más importantes de alguno de los textos que habían elegido para poder compartirlo con los lectores. En el caso del resumen, que es lo que estuvimos haciendo las primeras semanas, es una estrategia de aprendizaje, también puede ser concebido como una estrategia de lectura, que sería después, lo que nos permite hacer una lectura de comprensión, por lo que se recomienda leer 2 veces como mínimo el texto. Nos permite también en el resumen identificar la idea básica y las palabras claves. Recuerden que es importante resaltarlas con un marcador o hacer anotaciones al margen. También los resúmenes nos permiten describir el tema o la naturaleza del documento, si es un estudio teórico, un informe, un estudio de un caso, etc. En el caso de los párrafos, nos da la posibilidad de redactarlos con frases completas y utilizar palabras de transición para dar coherencia al texto o partir de las ideas que fueron resaltadas con el marcador. Aquí la recomendación era que cuando ustedes hacían su resumen, era identificar las ideas principales y luego utilizar determinados marcadores discursivos o textuales, perdón, para poder relacionarlas. Y finalmente, en el caso de la redacción, que esta debe ser clara, breve y precisa, omitir datos o detalles secundarios, por eso la diferencia entre una idea principal y una idea secundaria. La reseña que estuvieron haciendo la semana pasada, que es un documento académico que combina la información de un texto base, es decir, su carácter expositivo, y en muchas ocasiones ofrece una visión crítica o comentario valorativo de su contenido, ahí viene el carácter argumentativo, y decíamos que se puede reseñar un libro, un artículo, un disco, una obra, un concierto, una premiación, un partido de fútbol, etcétera. La extensión de una reseña es de 2 a 3 cuartillas y sus principales características es que debe ser objetiva, es decir, debe centrarse en el tema, debe ser sintética, es decir, breve, analítica, debe comprenderse, debe profundizar en los elementos que se están describiendo y argumentando y tiene que haber una valoración sustentada, es decir, se tiene que investigar, se tiene que dar fundamentos de lo que estamos hablando. Bien, de manera general, esos fueron los temas que estuvimos revisando a lo largo de estas 4 semanas. Ahora vamos a lo que nos ocupa en esta última semana, nuestra semana de integración, que tiene que ver con el proyecto integrador. Y en nuestro proyecto integrador, lo que nos demanda mayor tiempo, evidentemente, porque es lo que más vale de este módulo, es el proyecto de vida. ¿Cuál es el propósito de este proyecto integrador? Es que ustedes construyan su proyecto de vida a partir de la definición de metas en 7 ámbitos diferentes de su vida, ámbitos de los que ya le hablé, con la finalidad de que definan estrategias para trazar un futuro satisfactorio. ¿Qué es lo que van a entregar? Un documento en procesador de textos con sus metas en los ámbitos de educación, empleo, seguridad financiera, familia y relaciones también la responsabilidad social, vida independiente y tiempo libre y ocio, así como las estrategias que desarrollarán para lograr lo planteado en el ámbito de educación. Bien. Pero lo que yo quiero es que vayamos a la plataforma y revisemos la plantilla, la plantilla. Recuerda no modificar el texto original, apegarse a él, leer muy bien las instrucciones y tener en cuenta que este proyecto integrador no solamente lo van a utilizar para efectos de este módulo 2, sino que lo van a ir actualizando a lo largo de su trayecto en Prepa en línea CEP.
Lo primero que vamos a hacer es que vamos a descargar nuestro proyecto integrador para poder leer detenidamente las instrucciones. Ahí está. Ahí está. Déjenme nada más compartir la pantalla. Déjenme ver. Ahí está. Bien, vamos a checar. Dice, lo primero que tienen que hacer es contestar en cuando menos 3 líneas cada una de las siguientes preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero lograr a un año? ¿Por qué lo quiero? ¿Cómo puedo lograrlo? ¿Con qué herramientas cuento para alcanzar lo que quiero? ¿Y qué debo cambiar para alcanzar lo que quiero? Esas son 6 preguntas que deberán responder en cuando menos 3 líneas cada uno. Una vez que hayan respondido a estas 6 preguntas, van a pasar a la segunda indicación, que es completar la tabla con la información que se solicita. Primero, van a identificar los 7 ámbitos de los que les hablé, que van desde la educación hasta el tiempo libre y ocio. Y para cada uno van a establecer una meta a largo plazo, a mediano y a corto. Ahí viene un ejemplo en el caso de educación. Este ejemplo no lo retomen, ustedes formulen, redacten otro. Por ejemplo, aquí les plantean que una meta a largo plazo podría ser terminar sus estudios de bachillerato con al menos 95% y estar en el nivel avanzado de mis estudios de inglés. En el caso de mediano plazo, que puede ser a un año, es aprobar con al menos 90% los siguientes módulos de mi bachillerato y aprender el idioma inglés en un nivel básico. Y a corto plazo es aprobar el módulo 2 con al menos el 90%. Tengan en cuenta que cuando hablamos de metas, sí hay que especificar muy bien la temporalidad, ¿no? Aquí se especifica al término de mis estudios, ¿vale? Aquí aprobar el módulo 2. Nos habla de tiempo, ¿vale? Nos habla de tiempo y nos habla de incluso porcentajes, cantidades, etcétera, ¿vale? Eso es lo que van a hacer para cada uno de los ámbitos. Luego, una vez que hayan completado esta tabla, van a escribir los materiales y el apoyo humano que requieren para poder cumplir o para poder alcanzar, mejor dicho, su meta, pero a corto plazo, ¿vale? Entonces van a retomar solamente aquí las metas que escribieron a corto plazo. Nuevamente las retoman, ¿vale? Aquí las escriben. Y aquí lo que van a hacer es que van a definir, van a señalar qué materiales requieren y qué apoyo. Por ejemplo, una de las metas a corto plazo, en el caso del ámbito de la educación que se plantean, es aprobar el módulo 2 con al menos el 90%. ¿Y qué materiales se necesita? Acceso a Internet y, en el caso del apoyo humano, apoyo de mi pareja cuando ya no quiera continuar. Una vez que tengan esta tablita de acceso de materiales y de apoyo humano, vamos a ir a la cuarta instrucción, en donde ustedes van a reflexionar y escribir las acciones que necesitan realizar para lograr sus metas a corto plazo. Escriban todo hasta el mínimo detalle. Tengan en cuenta que desde que ustedes llenaron la primera tabla, todo lo que van a ir recuperando son las metas a corto plazo. Ya identificamos los materiales y el apoyo humano. Ahora vamos a identificar acciones para las siete áreas, para los 7 ámbitos. Entonces, en el caso de el ejemplo que se daba de educación, las acciones que se proponen son ingresar diario al menos 30 minutos a la plataforma y el lunes revisar sus actividades integradoras, saber en qué consisten y así organizar su tiempo. Una vez que hayan determinado las acciones para cada uno de los ámbitos, van a escribir los cambios que deben realizar para lograr sus metas a corto plazo. En caso de que no tengan cambios, mencionen el porqué. Aquí en el caso de la meta de educación,
El cambio que se propone es entregar sus actividades a más tardar el día viernes de cada semana y el tiempo de que dediquen a sus estudios será sin distractores, ya que a veces me desconcentro por mirar videos en la televisión. Ahora, en la instrucción número 6 van a redactar el compromiso que están dispuestos a adquirir para lograr las metas a corto plazo del ámbito de educación. Aquí, muy importante, no lo pierdan de vista. En el caso del primero, de educación. Te recomendamos que retome las acciones y los cambios que planteaste anteriormente. Aquí viene el yo, ahí van a incluir su nombre, me comprometo a, y luego para lograr alcanzar mi meta que consiste en. Luego van a elegir otros dos ámbitos del proyecto de vida y plantear un compromiso para que logren las metas que definieron para ello. Evidentemente aquí van a ser distintas a las de la educación. Pueden ser, por ejemplo, de empleo, pueden ser de vida independiente, aquella que ustedes quieran compartir y que quieran dar seguimiento. De igual manera van a incluir su nombre, a qué se comprometen y para lograr mi meta que consiste en, ¿vale? Repito, esta parte es lo que van a ir retomando de las tablas anteriores. Ahora sí, en el punto número 7, que se titula Organiza tu tiempo, es una de las habilidades más importantes de un estudiante en línea, ya que le permite tener un orden para alcanzar sus metas. Y aquí lo que ustedes van a hacer es que se van a apropiar de una meta a corto plazo, que es acreditar su módulo 3 con al menos el porcentaje, no sé, 90%, el que ustedes decidan. La forma de evaluación es la misma en cada módulo. Revisa el apartado de presentación donde se explica y plantea las actividades que debe realizar, así como los porcentajes que debes obtener para alcanzar la meta propuesta. Y entonces aquí dice, mis actividades integradoras equivalen a un 42%, por lo tanto en cada una de ellas debo obtener mínimo el 85%. En el proyecto integrador, en el foro de integración, en el caso de las habilidades socioemocionales. Entonces aquí lo que ustedes van a hacer es que van a apropiarse de esta meta a corto plazo, que es la acreditación de su módulo 3, y van a hacer una lista de los imprevistos que podrían enfrentar durante durante el logro de esta meta, ¿vale? Después van a completar esta tabla, van a hacer una especie de agenda, pero muy minuciosa, donde una vez que sepan lo que quieren alcanzar para el módulo 3, van a especificar tanto las actividades como los horarios en los que las van a efectuar. Una acotación que dan aquí en las instrucciones es que no olviden que el día tiene 24 horas y necesitan tiempo para imprevistos y para descansar. En este caso, hay que identificar claramente en qué momento de nuestro día vamos a dedicar tiempo para, para el logro de la meta que nos hemos planteado, que es acreditar su módulo con el 90%, por ejemplo. ¿Vale? Y una vez que hayan realizado este horario, esta agenda, vamos a la instrucción número 8, donde van a responder al cuestionamiento de si consideran importante elaborar un proyecto de vida y por qué. Me pasa que observo que muchas veces estas preguntas de reflexión las dejan muy abiertas, muy ambiguas o que no sustentan sus opiniones. Los invito a desarrollarlas de manera muy clara, porque eso da cuenta, como les he dicho en sus retroalimentaciones, no solo de la dedicación que ponen, perdón, en el desarrollo de sus actividades, sino también da cuenta de la manera en la que profundizan en los temas. Entonces, cuando alguien dice sí, no, porque es aburrido, sí, no, porque no me gusta, pues no está demostrando que realmente esté reflexionando, sino que es una respuesta muy vaga, muy escueta, muy superficial, que no permite identificar qué tanto se ha aprendido, qué tanto se ha logrado
apropiar del conocimiento. Y bueno, ahí están las instrucciones del proyecto integrador vinculado con el proyecto de vida. Francamente, muy sencillo el proyecto. Me parece que tuvimos actividades mucho más complejas a lo largo de las semanas anteriores y que sin duda, proyecto van a tener ustedes un excelente puntaje porque francamente es muy sencillo. Bueno, vamos a ver ahora el último aspecto que tiene que ver con el foro de integración de saberes. Recuerden que son 5 participaciones las que ustedes deben de tener en este foro de integración y que aquí les voy a poner. Nuestro foro de integración se titula Tipos de texto, estrategias de aprendizaje y tiene como propósito que reflexionen acerca de las estrategias de aprendizaje, las características, similitudes y diferencias entre relato, resumen y reseña. Es importante en este sentido que para dar respuesta a estas preguntas o a estos planteamientos, ustedes revisen los materiales que se compartieron a lo largo de las semanas anteriores. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a participar cuando menos 5 ocasiones en el foro y que estas participaciones sean a lo largo de la semana, que no todas sean en un solo día, porque tengan en cuenta que la rúbrica lo penaliza. Ustedes pueden participar 5 veces y a lo mejor esas 5 veces están relacionadas con los planteamientos o con las instrucciones del foro. Pero si lo hacen solo en un día, va a penalizarse en su calificación. Entonces intenten organizarse para que puedan cada una de estas participaciones distribuirlas a lo largo de los 5 días de la semana. Bien. Lo primero que van a hacer en la primera participación es dar respuesta a la pregunta: ¿para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Para saber estas diferencias, pues evidentemente tienen, 1, que revisar los recursos de la semana; 2, haber realizado estas actividades; y 3, yo les sugiero también echar un vistazo a la sesión síncrona del día de hoy para que puedan tener mayor claridad con relación a estos 3 tipos de escrito. Una vez que den esta diferenciación en su primera intervención, al siguiente día van a dar respuesta a la pregunta: ¿cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida? ¿Cómo puedo aplicar las diferencias entre un relato, entre un resumen y entre una reseña en sus actividades cotidianas? ¿Vale? Son 2 preguntas. Cada una en un día diferente. Eviten contestar las 2 de manera en el mismo espacio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que están dando respuesta a los 2 planteamientos, la idea es que lo den por separado y en días diferentes. En el caso de su tercera y cuarta participación, van a redactar una opinión sobre las respuestas de al menos 2 de ellos. Recuerden fundamentar sus opiniones y explicar por qué estás de acuerdo o no y procurar que estas aporten algo a sus compañeros. Es decir, una vez que han establecido sus respuestas, van a dar respuesta a las respuestas que dieron sus compañeros con relación a los planteamientos que se hicieron, ¿vale? Intenten también profundizar, que de pronto lo que yo observo es que dejan las respuestas muy vagas, que es muy superficial lo que escriben, y en este sentido, pues yo me intento a veces deducir lo que quieren expresar, pero queda muy vago. Entonces, revisen los materiales de la semana, no solo de esta, sino de las anteriores, para que sus respuestas sean muy claras, sean concretas, pero que aporten a este foro. Y en su quinta y última participación van a redactar una conclusión sobre la importancia de escribir y hablar correctamente y de qué forma diferentes estrategias te pueden ayudar para hacerlo mejor.
Tomen en cuenta las aportaciones de sus compañeros al redactar la conclusión y recuerden fundamentar sus respuestas con el contenido que han estudiado u otro que investigaron en fuentes confiables. En el caso de este foro, es importante que revisen la rúbrica. Siempre les insisto en ello. Que se vayan al nivel experto, tanto para las actividades integradoras como para el proyecto integrador, ahora para el foro, que se vayan acá al experto y que revisen que sus aportaciones cumplan con los criterios de este nivel. ¿Por qué? Porque de esta manera garantizamos que ustedes obtengan un muy buen puntaje. ¿Vale? Bien, ahí está. Revisaron la rúbrica. Y entonces, si la revisan, seguramente tendrán excelentes calificaciones. Bueno, vamos a ver algunos comentarios. Mejor dicho, algunas dudas. Las recomendaciones que les hago. Relean sus actividades antes de enviarlas. Ya decíamos que en el proceso de escritura hay diferentes momentos. Uno de ellos es la revisión para poder después reescribir, es decir, volver a escribir lo que ya se produjo anteriormente. En este sentido, revísenlo nuevamente para que identifiquen que sus ideas son claras, que no hay errores ortográficos, que la redacción es entendible y a lo mejor hay algunos aspectos en los que hay que profundizar, pues profundicen en ellos. Lean detenidamente las instrucciones de cada actividad. De pronto descargan el documento, pero únicamente se van como a los espacios que hay que completar. No, lean todo para que puedan entender qué es lo que se está solicitando. Me ocurrió mucho en las semanas anteriores que de pronto la instrucción era realiza un relato. Y entonces lo que ustedes hacían era como hacer una síntesis del texto original y no eso no era la idea, sino era destacar los elementos más significativos o más interesantes de cada uno de los textos que habíamos leído y apropiarse de él, incluso ponerle un título diferente, y no lo hacían, dejaban el mismo título. Entonces, eso ocurre, me parece, porque no estamos leyendo bien las instrucciones. Entonces hay que leerlas detenidamente para que nuestros productos se apeguen en su totalidad a estas instrucciones. Organícense para evitar atrasos. Ya les decía, no hay prórrogas para la entrega de ninguna actividad. El módulo finaliza el día domingo. El día domingo es el último día para poder entregar las actividades y yo tengo hasta el día martes para poder calificarlas, entonces no lo dejen para después. Cotejen las actividades con los criterios de la rúbrica, que era lo que les comentaba hace un momento, y desarrollen sus respuestas. Repito, no las dejen tan vagas, tan ambiguas. De pronto pareciera que con 2 o 3 expresiones ustedes intentan que yo pueda valorar su esfuerzo, su dedicación, y eso no es así. Entonces, hay también algunos de ustedes que me entregan actividades por entregar, así hay que decirlo, y eso no es válido. Si vamos a enviar una actividad, que esta actividad se apegue a las instrucciones que nos están solicitando y no subamos solamente documentos por subirlos o nada más contestamos 2 preguntitas y lo demás lo dejamos en blanco y decimos, bueno, yo ya entregué. No es suficiente. Tengan en cuenta este tipo de cosas porque evidentemente se evalúa. ¿Vale? Muy bien, vamos a ver. Por último, lo que tiene que ver. A ver, déjenme ver aquí. Había otros. Esperen. Aunado a la revisión de los recursos de la semana de integración, les sugiero también que
ingresen al foro Aprendiendo, porque ahí este espacio nos permite compartir algunos materiales, disipar las dudas que ustedes tengan con relación al desarrollo de las actividades, pero que además lo interesante es que ya no solo es el facilitador quien da la respuesta, sino que hay compañeros que se suman a este trabajo colaborativo y que dan enlaces de videos, dan a lo mejor alguna recomendación bibliográfica o electrónica para poder consultarla y desarrollar nuestras actividades. También revisen sus actividades formativas 7 y 8 y realicen su autoevaluación. En el caso de estas dos actividades que cada semana hemos venido trabajando, recuerden que es autoadministrable, ustedes las realizan en el momento que quieran, siempre y cuando esté dentro de los tiempos. Hay quienes me dicen que si puede haber prórroga, puede haber extensión para realizar estos cuestionarios y yo les digo que no, porque no es algo que dependa de mí, la plataforma deja de habilitar el acceso. Lo que a veces yo sí puedo hacer, bueno, mejor dicho, lo que sí puedo hacer es cuando se trata de las actividades. Ahí sí yo puedo otorgar extensiones, pero en el caso de los cuestionarios no. Entonces háganlos en tiempo y forma. Eh, Evidentemente está por concluir el módulo, pero en lo sucesivo, cuando estén en otros, no lo dejen para después o no quieran que también en esos haya prórroga porque es muy complicado. También realicen su autoevaluación. Recuerden que tiene un valor para su calificación, ¿vale? Y bueno, creo que por mi parte sería todo. Yo les agradezco el tiempo que dieron para el desarrollo de estas sesiones síncronas. Les agradezco su participación y los exhorto a concluir satisfactoriamente este módulo 2. Recuerden, cualquier duda que tengan con relación a las actividades, estoy para apoyarles. Escríbanme a través de mensajes, pueden dejar también sus comentarios en el foro Aprendiendo. Organicen los tiempos, le insisto, el día domingo a las 11:59 cierra la plataforma y no habrá prórrogas para poder entregar sus actividades. Entonces, mucho éxito en el cierre de este módulo 2 de la información al conocimiento y yo el día martes tendré sus evaluaciones y compartiré el portafolio de evidencias con nuestra SAC. Descansen y tengan excelente cierre de semana. Hasta luego.